¿Qué tal, estimada audiencia de Petróleo y Energía y Oil and Gas? El día de hoy estamos muy emocionados en presentar el último panel de esta primera expo virtual de Oil and Gas Alliance en alianza con Petróleo y Energía. Y pues hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a el doctor Fernando Lavín Duarte, quien va a moderar la mesa el día de hoy, presidente del clúster energético del Interoceánico, a la licenciada Marcela Roque Ramírez, directora general de Luxem Energía, la ingeniera Mirna Ginette Ávila, gerente de desarrollo comercial Swagelok, y la maestra Ana Elena Bojorque, directora general y regulatoria EVM Energía del Valle de México. Y, por supuesto, agradecer a nuestros patrocinadores, Valero Energy, líder a nivel mundial como productor, distribuidor y comercializador de combustibles y productos petroquímicos, llegó a México para contribuir a la seguridad energética del país a través de una sólida plataforma de almacenamiento, transportación, abastecimiento y, y comercialización de combustibles con los más altos niveles de calidad. Además, empresa 100% mexicana comprometida con la industria energética, en especial con el sector petrolero. Su esfuerzo se enfoca en fortalecer al sector en México y contribuir con el bienestar del país. En DEMAR, el compromiso es atender las necesidades de los clientes, adaptándose a los cambios y capitalizando las oportunidades. Han logrado 77 millones de horas hombre sin incidentes. A Endres Hauser, proveedor líder de productos, soluciones y servicios para la medición y la automatización de procesos industriales, ofrecen soluciones de proceso completas para caudal, nivel, presión, análisis, temperatura, registro y comunicaciones digitales para una gran variedad de industrias, optimizando los procesos en lo que concierne a su rentabilidad, seguridad y protección medioambiental. Sus clientes pertenecen a varias industrias, entre ellas la química, alimentación y bebidas, farmacéutica, energía primarias y metal, oil and gas y aguas residuales, y por supuesto también a Swagelok México. Le damos nuestra más cordial bienvenida y agradecimiento por ser patrocinadores del evento. Y sin más, pues vamos a revisar el día de hoy el tema, la nueva política energética en México. Para ello le doy paso al doctor Fernando, quien va a llevar la conversación el día de hoy. El foro es tuyo y arrancamos con nuestro panel. Pues, ¿qué tal a todos en Oil and Gas Alliance, en este foro virtual, ahora con esta nueva forma de realizar las conversaciones y conversatorios de foros y comunicarlo a través de las redes sociales y poderles hacer llegar a las personas que están dentro de todo este mercado la opinión de expertos, como lo son las personalidades que aquí nos acompañan. Pues mucho gusto, gracias Raúl. Mi nombre es Fernando Antonio Lavín Duarte, yo soy fundador de la empresa Signa Purin Company, que es dedicada a las tecnologías de la información, y la empresa Sunset Air, que son de unidades de inspección. Por ahora pues estoy como presidente del clúster energético del Interoceánico y quiero dar paso al tema que nos mencionaba Raúl, ¿no? La parte de la nueva política energética en México y el acuerdo que el 29 de abril se realiza por parte del Diario Oficial de la Federación por el SENACE y la CENER sobre el futuro de las energías, tanto energías limpias y energías renovables en el panorama energético también en México. Sin más, quiero presentarles, ya hizo la presentación formal mi compañero, pero sin más quiero presentarles a Marcela Roque, Ana Elena Bojorques y a Mirna Ávila, que son las personas que en este foro nos van a acompañar desarrollando estas temáticas. Nos encontramos evolucionando en las nuevas normativas legales que establecen los entes regulatorios y normativos y de servicios. Entonces, sin duda, personas con mucha experiencia que tendremos a bien escucharlas. Me gustaría comenzar con la participación de Maricela Roque en la parte de lo que es el acuerdo y sus terminologías y análisis que se han realizado a través de la CONAMER sobre el acuerdo que emite la CENER y el SENACE y cuáles serían como sus posiciones, ¿no? En los puntos que nos conlleva la generación de energía, generación distribuida, las nuevas normativas de inversores inteligentes, la definición de energía limpia
intermitente, y algo que pues nosotros también estamos muy interesados, que es los servicios conexos que menciona este mismo acuerdo, ¿no? Al igual que es como una política de servicios que el SENACE mismo tendrá bien calificar o evaluar, y pues bueno, todos los procesos y procedimientos que se están llevando. Hemos escuchado en redes sociales y hemos escuchado en muchos grupos que a lo mejor bastante de nosotros tenemos, de empresarios, sobre la preocupación que se tiene al aplicar este acuerdo, sobre la legalidad o ilegalidad que puede conllevar poner en práctica. Y bueno, y aquellas empresas que sobrevivirán, pues serán las más preparadas o las que estén mejor certificadas y que tengan el mayor seguimiento posible de asertividad en estas nuevas normativas que plantea la CENER junto con el SENACE. Entonces, sin más, me gustaría continuar contigo, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Fernando. Pues bueno, me gustaría dividir mi participación en dos secciones. La primera hablando sobre el impacto que tiene esta política a los generadores, tanto grandes como generación distribuida y generadores exentos. Y la segunda parte sobre el impacto que tiene a los suministradores y a los usuarios finales. Lamentablemente, la política en general tiene muchos contras, entonces es importante que todos los participantes del mercado estemos al tanto de estas afectaciones. Empezando con la parte de los generadores, bueno, ahora los proyectos tendrán que enviar sus propuestas a más tardar en junio del año previo a la publicación del PRODECEN. El PRODECEN se publica todos los meses de mayo de cada año. Entonces, ahora todos estos generadores que quieran desarrollar y construir nuevas centrales eléctricas tienen que dar noticia al SENACE y a la CENER sobre estos proyectos con un año de anticipación. Esto lo que hace es que incrementa los plazos de desarrollo y construcción de las nuevas centrales muchísimo. O sea, de por sí el proceso es largo, depende del tipo de tecnología, pero el proceso de construcción, desarrollo y construcción de una central puede tomar entre 2 y 4 años. Agrégale un año adicional. Entonces tenemos que tener en consideración que la demanda del país está creciendo y el ritmo de generación esto limita el ritmo de construcción de nuevas centrales para poder satisfacer esa demanda. Otro punto es que la CFE propondrá a la CENER los proyectos estratégicos de infraestructura que son necesarios para promover el servicio del suministro eléctrico. Aquí tenemos que tomar en cuenta que la CFE es un participante de mercado, por lo cual esto supone un problema gravísimo de competencia. Otro punto es que la CENER podrá definir qué proyectos de centrales eléctricas son estratégicos y va a dar prioridad a la interconexión a estos proyectos. Esto lamentablemente discrimina el acceso a la red y si, por ejemplo, decide que la central a la que le va a dar prioridad sea una de CFE, que es lo más seguro que suceda, sea una de CFE, una central que no tenga las eficiencias más altas, que funcione con combustóleo, con diésel, lamentablemente esto va a tener un impacto a la alza en los precios del mercado. Otro punto importante a considerar es que el SENACE ahora va a evaluar la viabilidad de las solicitudes de estudios de interconexión en función de la dispersión que haya de centrales eléctricas de energías renovables, intermitentes, por zona, región y sistema. También se va a fijar qué tanta distancia hay entre cada una y qué efecto tienen en la confiabilidad del sistema, porque al final del día estas centrales, por ser tan eficientes y tener costos marginales de casi cero, desplazan a las centrales de CFE o a las centrales viejas, ineficientes y muy caras. Eso es por el lado de generación en general, ¿no? Y principalmente que afecta a los generadores grandes. Ya yéndonos directamente a la generación distribuida y a los generadores exentos, que son centrales con capacidad instalada inferior a 0.5 megawatts, también habrá límites en la penetración por zona, región y sistema.
Y esto, pues lamentablemente, está discriminando el acceso a la red y afecta directamente el cumplimiento de las metas que tenemos en el Acuerdo de París. Y el otro punto es que la incorporación de la generación distribuida ahora que ya lo habías mencionado, Fernando, debe de ser con inversores inteligentes que tengan la capacidad de regular frecuencia y voltaje y que tengan equipamiento necesario para monitoreo, comunicación y control de los centros de control de distribución y del SENACE. Esto lamentablemente es un desincentivo económico. De por sí, estas centrales, o sea, por ser tan chiquitas, tienen sus economics bastante apretados. Entonces, cualquier costo adicional que le agregues puede que resulte en la inviabilidad del proyecto. Por otro lado, tenemos el despacho de las centrales. La seguridad de despacho ahora va a tener prelación sobre la eficiencia económica. Esto es importante mencionarlo porque como se hace en la mayoría de los mercados, bueno, más bien en los mercados eléctricos del mundo y como se había estado haciendo en México, es que el despacho de las centrales se hace a través de la curva de mérito. La curva de mérito simplemente lo que hace es ordenar las centrales de menor costo a mayor costo. Y el SENACE iba despachando las centrales más baratas hasta alcanzar la demanda necesaria que tuviera el sistema, ¿no? Entonces, esto lo que hacía es que reducía los costos de generación del país y por lo tanto todos los usuarios nos veíamos beneficiados. Ahora lo que está diciendo el SENACE es que la seguridad de despacho va a tener prelación sobre esto. Entonces, el SENACE con esto puede decidir prender centrales de CFE viejas que son contaminantes y caras y justificando esto por temas de confiabilidad, saltándose la curva de mérito. Entonces, esto lamentablemente puede impactar fuertemente los precios del mercado. Otro punto importante es que el SENACE va a elaborar un programa anual para la operación de las centrales eléctricas. Aquí el SENACE, como ya no tiene que atender el despacho económico, puede limitar el despacho de las centrales renovables, dando preferencia a las centrales de CFE. Y finalmente, en temas de despacho, el SENACE dijo que se va a tener una declaratoria de estados operativos de alerta y de emergencia del SENACE en tiempo real, por lo que podrá reducir o desconectar por completo la generación de las centrales eléctricas de energías limpias intermitentes. Esto da espacio a la manipulación de los precios del mercado. O sea, en general, todas estas políticas tienen un efecto que resta transparencia y puede que se dé la manipulación del mercado y se dé prioridad a centrales de CFE. Entonces, si me preguntaras cuáles son los pros y contras de esta política en temas de despacho y de generación, yo diría que dependería de la perspectiva, ¿no? Si lo vemos desde la perspectiva del mercado, desde la perspectiva de los generadores privados y los suministradores y los usuarios finales, veo puros contras. Pero si lo ves desde el punto de vista de CFE, pues ahí nadie se va a quejar si les están dando todos los beneficios, ¿no? Otro punto importante, como ya mencioné, la falta de transparencia en el mercado. O sea, no publican la información, el SENACE no publica la información que va a permitir verificar que las decisiones que están tomando justificadas en confiabilidad, en efecto se están haciendo por confiabilidad y no por manipulación o por querer beneficiar a la CFE. Entonces, aquí es donde debería de entrar la unidad de vigilancia del mercado, que esto ante la LIE es una responsabilidad que tiene la CRE, pero actualmente, desde que se creó el mercado, desde mi punto de vista, no existe una unidad de vigilancia del mercado. Pasando ya a la segunda sección, que es las afectaciones que tiene hacia el suministro y hacia los usuarios finales, empezando por las centrales de abasto aislado.
o sea, muchos usuarios pueden decidir, o sea, hasta ahora podían decidir, oye, yo quiero tener una central de generación en mi terreno porque es bastante grande, o soy un parque industrial, quiero tener ahí una central y demás, aprovechar los techos que tienen enormes estas naves industriales para poner paneles solares, etcétera. Ahora, lo que están diciendo es que la interconexión de estas centrales de abasto aislado deben llevarse a cabo solo con el objetivo de mejorar la confiabilidad. Entonces, ya aquí los usuarios están limitados en el desarrollo de la generación distribuida o generación en sitio, y esto, número uno, les está robando a los usuarios la libertad de decidir de dónde venga su energía. Número dos, obstaculiza el cumplimiento de las metas que contrajimos en el Acuerdo de París. Y número tres, limita en general el desarrollo de la generación distribuida, lo que nos hace ir en contra de todo lo que estamos viendo alrededor del mundo. O sea, el modelo de generación alrededor del mundo como era antes es que tenía centrales eléctricas en las afueras de las ciudades, luego construías líneas de transmisión que transportaran esta energía hacia los puntos de consumo y poder entregar la energía, ¿no? Ahora lo que estamos viendo alrededor del mundo es que este modelo se está moviendo hacia la generación distribuida. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas en términos de costos, de confiabilidad, reducción de gases de invernadero y hasta ahorro en las líneas de transmisión y de distribución. Pero lo que estamos viendo con esto es que queremos ir en dirección contraria de lo que se está viendo en el mundo y regresar a los modelos anteriores. Otro punto es muy grave, sobre la conexión a las redes de nuevos centros de carga. Lo que dice la política es que un nuevo centro de carga que se quiera conectar, es probable que no lo dejen. O sea, tiene que pedir la factibilidad de conexión para poder conectarse. Esto afecta directamente al sector industrial porque ya las decisiones para, por ejemplo, inversionistas que vengan del extranjero o inversionistas nacionales que quieran, no sé, crear una fábrica o un parque industrial o ciertas bodegas y demás, si al decidir dónde van a instalar ese centro de carga, tienen que tener esta factibilidad de conexión, porque antes lo podían decidir de que, ok, pues si es un centro logístico, pues mis clientes están localizados en X región, pues me voy a poner cerca de mis clientes y demás. Ahora, quien va a decidir si pueden o no, va a ser el SENACE y la CENER. Sobre el mercado para el balance de potencia, están mencionando que la reserva de planeación se va a determinar anualmente. Actualmente es un monto fijo, es 7.7% para el SIN, y lo que sucede con esto es que este porcentaje de reserva afecta el precio neto de potencia que resulta del mercado para el balance de potencia cada año. Entonces, si el SENACE, todavía no dicen ni cómo ni nada, pero si el SENACE tiene la posibilidad de mover este porcentaje de reserva a su antojo, puede caer en una manipulación directa de los precios del mercado para el balance de potencia. Además, esto a los suministradores nos da mucha incertidumbre porque nos incrementa el riesgo a la hora de hacer el pricing para los clientes, sobre todo si son contratos de más de 3 años. Como no sabes cómo te van a estar contabilizando este requisito anual de potencia ante los clientes, ante el mercado, pues te crea incertidumbre y riesgos que tienes que cubrir en el pricing. Entonces, esto también afectaría directamente a los usuarios finales. Y sobre los servicios conexos, que también es incremento en costos, lo que vemos es que el SENACE va a ser responsable de determinar los requisitos de los servicios conexos que se requieran. Y para las centrales de abasto aislado mencionan que
que se va a crear una nueva tarifa para cobrarle servicios conexos. Entonces, todo esto se traduce en incremento de costos, incremento de plazos y da incertidumbre, incrementa riesgos y reduce las ganas, más bien reduce el desarrollo económico del país y en temas energéticos y de competitividad. Muy bien, mire, pues la verdad es que nos atañe a todos esta temática. Es evidente que la nueva política energética trae consigo ciertas normativas de procesos que debemos ir acoplando. Eran manuales que existían, eran manuales que ya se tenían a nivel mundial en algunos otros países y que bueno, que esta política es evidente que descentraliza o centraliza en ciertos sectores, evidente las líneas de transmisión, al igual. Entonces, pues bueno, sigamos con la opinión de Mirna Ávila para continuar con estos acuerdos. Es evidente que la actualización y el futuro de la interconexión eléctrica nacional la mejora dentro del Servicio Nacional Eléctrico Nacional, pues tiene que ver mucho con estas normativas que podamos ir acoplando a nuestro día a día en nuestras empresas. Adelante, Mirna, por favor. Ok. Bueno, pues aunado a lo que está comentando Marcela y lo que usted comenta, creo que ahorita uno de los principales problemas que afectan a nivel mundial, pues es el que se están frenando las inversiones. Al frenarse esas inversiones, pues están afectando, pues no nada más un país, sino varios. Y pues obviamente la controversia que hay entre las empresas transnacionales, quienes fueron los que invirtieron, pues ahorita están muy molestos por toda la situación, principalmente pues, las empresas americanas, y eso nos está afectando como país, pero también es bien cierto que CFE es una empresa que es mexicana y es por eso que también tiene apoyo. Si ustedes recuerdan, hace 3 años estuvo la mayor parte de inversiones para transformar la energía que estaba haciendo de combustóleo, como era antes, ahora a energías de ciclos combinados, y se hizo mucha inversión en México. Entonces después entran lo que es la energía eólica y la solar, y entran mercados o otras empresas que son privadas, y esas industrias privadas con sus inversiones, pues obviamente hay una controversia de qué va a pasar entre quiénes son los que deben de invertir. Entonces creo que si se dividiera un poco, y a lo mejor no equitativamente, pero los porcentajes se deben de dividir, y mi manera de ver las cosas es, las inversiones se deben de dividir, todos deben de participar, porque frenan totalmente un área donde sí puede ser importante, donde sí se pueden generar mercados, las energías limpias, contra lo que tenemos actualmente, que no es una energía que nos está beneficiando en su totalidad por también incluso las cuestiones de la contaminación. Se están generando mucho desempleo, aunado a lo del COVID ahorita, que ya también tenemos ese problema. Entonces todo fue una serie de cosas que se conjuntaron y ahora nos están limitando a definir, en cierta manera, los gobiernos son los que tienen que definir qué es lo que sucede, qué es lo que va a venir adelante, cómo van a manejar toda esa situación financiera, porque adicional los subsidios, que si México invierte, por ejemplo, tiene que subsidiar más y eso afecta. Y por otro lado, si no, pues le cobran al usuario, y todos los usuarios, independientemente que si son empresas o son usuarios en particulares casas, pues todo eso nos genera una falta de, digamos, toda la cuestión económica, y nos está afectando en general a todos. Entonces, yo creo que el impacto económico es el que principalmente nos está afectando a nivel mundial, y debe de haber un consenso entre SENACE y, pues creo, todas las instituciones que tengan que intervenir, porque pues el marco legal también va a hacer algo que ahorita Ana Elena nos va a mencionar un poquito más acerca de ese tema, que ya porque ella tiene más información. Entonces debe de haber ahorita una decisión
que nos marque cómo vamos a continuar en el futuro, qué es lo que va a suceder. Esto nos está... puede ser también un canal que abra las cuestiones del petróleo, porque pues sabemos que dentro del país, no nada más el sector energético en cuestión a la energía es uno de los puntos que beneficia al país, sino también el petróleo, pero el petróleo en el momento de que caiga también es algo que nos perjudica. Entonces debe de haber un balance, porque si se enfocan hacia un solo sector, en el caso que fuera la pura energía, pues ¿qué pasa con el petróleo? Entonces el petróleo también juega un papel muy importante dentro de la economía, y es una parte de que tienen que lograr mediar y equilibrar para poder beneficiar, digamos, a muchos países, ¿no? No solo México, ¿no? Creo que ese es algo que ahora de aquí en adelante tiene que haber una definición, y en conjunto yo creo que nosotros como usuarios pues no podemos a lo mejor definir qué vamos a hacer, qué va a suceder, pero sí debe de haber en las instituciones grandes una opinión o algo que influya para que todo esto nos beneficie en general a todos los países. Adicional a esto, pues puedo mencionar también que, pues digamos que la regularización de la organización marítima, también eso nos beneficia y ha hecho que CFE pueda participar, pero ahorita también las inversiones, si se llega a invertir en lo que es Comisión Federal de Electricidad, pues ya hay mucho dinero invertido ahí, como lo mencioné al principio, toda la transformación de la energía que se hizo del 2015 al 2018, 2019, fueron muchas las inversiones, no se está aprovechando todo lo que ya se hizo, y pues siguen generando, de hecho sigue habiendo transformaciones de las de combustible a ciclo combinado, y esas inversiones, ¿qué va a pasar? O sea, no puede quedarse parada esas plantas, y tampoco pueden tomar decisiones ya fuertes porque las inversiones son muy grandes, y los que generalmente están invirtiendo son las empresas privadas para contribuir en conjunto con CFE. Entonces, me enfocaría que el interés de que siga participando CFE, que no es totalmente malo para mi punto de vista, creo que también influye bastante porque ya hay inversiones que se quedaron de ahí por medio, y por otro lado, la industria privada también tendría que tener una participación equitativa. Entonces, creo que ya nada más lo único que me queda decir es que también la volatilidad del petróleo nos puede afectar. Si el petróleo la industria del petróleo no se consolida lo suficiente y no se puede manejar, estamos en una situación ahí sí que nos puede afectar en el futuro, donde la economía se desploma y no nos permitiría un progreso continuo. Bien, pues muchísimas gracias, Vilda. Tenemos todavía tiempo para poder dialogar sobre esta nueva política energética, que es evidente que dentro del acuerdo menciona también que no se acaba el tema de la generación distribuida, tampoco se acaban algunos términos de uso, del uso de las energías limpias, energía fotovoltaica o energía eólica, pero sí va a haber una rigurosa, o existiría una rigurosa lupa para observar sus instalaciones, sus certificaciones, este tipo de empresas que se dedican tanto a brindar el servicio de interconexión, tanto como las centrales eléctricas que están interconectadas, tanto la confiabilidad del Servicio Eléctrico Nacional, tanto sobre todo poner esta frase, ¿no? Digo, es evidente que la confiabilidad va sobre todo, sobre todas las cosas. La palabra confiabilidad dentro del mismo acuerdo viene repetida 160 veces, y de ahí las demás palabras, pues, en menor cantidad. Entonces, es cierto que representa una nueva etapa y un retroceso legal o evolutivo, como lo menciona Marcela, pero también es cierto que muchos de nosotros vamos encaminados evidentemente a la profesionalización en estos sectores y en esta ramificación hacia lo que conlleva esta labor, ¿no? Los criterios del código de red, que son muy importantes, los criterios que menciona,
que bueno, que ahí nos llama la atención también en la parte de cómo menciona el desarrollo de esta misma actividad. Y bueno, pues, Ana Elena, no sé qué pudieras comentarnos también al respecto sobre esta dinámica que estamos desarrollando, sobre el diálogo y debate de este acuerdo y las implicaciones que tendrá. Gracias, Fernando. Primero que nada, muchas gracias a Oil and Gas por la invitación y es todo un placer estar en este panel con Marcela, Mirna y contigo. Yo quisiera empezar hablando sobre la colisión de un modelo que con la reforma energética del 2013 inició. Específicamente en materia energética, puesto que ya venía en otros sectores regulados, que es el modelo del Estado regulador. Este modelo tiene como regla general la existencia eficiente de mercados con la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos. ¿Qué es esto? Es decir, que es el Estado quien determinará las condiciones o establecerá las condiciones generales para que en un estado de libre competencia pueda desenvolverse estos mercados que son especializados, que realmente son mercados complejos, para que todos los usuarios puedan disfrutar de todo el catálogo de derechos, entre la sustentabilidad, el derecho a la competencia y el libre acceso. Entonces, con la emisión de estos dos acuerdos, primero el del 29 de abril, que emitió el SENACE, y luego el 15 de mayo, que emitió la CENER, estamos viendo una involución como tal de ese modelo del Estado regulador, y estamos volviendo al Estado paternalista que quiere establecer directrices o centralizar exactamente, centralizar todas las decisiones en un mercado libre, en un mercado que tiene que imperar condiciones de libre competencia, ¿no? Entonces, me gustaría mencionar algunos principios que se están colisionando, porque creo yo que más allá de ponerle las IES al acuerdo, que a mi parecer está plagado de vicios, tanto formales como materiales, creo yo que es importante empezar a hablar de principios generales dentro de la industria eléctrica. Como uno de ellos, y este es más formal, pero no me gustaría dejarlo de lado, que es el principio de la legalidad. Este principio se ve violentado por el acuerdo del SENACE, porque todo acto de autoridad, sin importar qué materia o qué autoridad sea quien lo esté emitiendo, tiene que estar fundado y motivado. Y esto es un principio constitucional en el cual ¿qué implica este fundar y motivar? Bueno, pues se tiene que especificar la norma por el cual se está emitiendo el acto, y la motivación va respecto a la precisión de las circunstancias especiales que se hayan considerado para la emisión del acto. Podemos ver que en el anexo del acuerdo emitido por la CRE, por SENACE, se establecen fallas a la red eléctrica previas a la pandemia. Entonces, realmente aquí carece totalmente de una motivación que fundamente esta limitación que está haciendo, esta limitación de derechos que le está generando a las energías renovables. Sin embargo, ha habido se ha publicitado bastante que es una afectación directa a las energías renovables. Sin embargo, yo considero, y va de la mano un poco con lo que, o bastante con lo que comentó Marcela, afecta realmente a todos los participantes del mercado y a los usuarios finales, ¿no? Puesto que violenta el principio de seguridad jurídica. ¿Qué es esto? Tiene que haber una certeza de tu catálogo de derechos o derechos adquiridos que el gobernado tenga. Es decir, ¿a qué nos podemos atener? Entonces, con esta emisión del acuerdo,
violenta, por un lado, el derecho adquirido de aquellos permisionarios, de aquellos generadores que estaban por entrar en operación y que estaban realizando las pruebas. Y por otro lado, nos deja en total discrecionalidad de la autoridad, porque con las centrales must run, que se especifica que podrán entrar con respecto a las necesidades específicas del mercado, realmente no existe un proceso, un procedimiento o un manual que fundamente la actuación de estas centrales. Entonces, en este punto afecta a todos los participantes del mercado, puesto que mete distorsiones o puede generar distorsiones en el mercado. Y en eso, pues, afectaría a tanto generadores de centrales convencionales como centrales limpias. Entonces, a mí me parece muy, muy importante preservar o que se respete más bien este principio de seguridad jurídica. Otro punto muy importante es respecto a la igualdad entre las partes, como sabrán, y si no lo hacemos mención, con la reforma energética hubo una división vertical, de una separación vertical de los sectores participantes de la industria, es decir, que generadores, suministradores y comercializadores serían entidades separadas, y salvo la transmisión y distribución, que por ser monopolios naturales quedaban en manos del Estado, todas las demás actividades se liberalizaban y se abrían a la competencia. Entonces, lo que se está generando con este acuerdo, al final es un trato discriminatorio hacia las energías limpias, fotovoltaica y eólica principalmente, ¿no? Y cabe resaltar que, bueno, también contraviene con los principios de la LIE, de la Ley de la Industria Eléctrica. Ahora bien, entiendo yo que la seguridad de despacho y la confiabilidad deben ser principios, o son principios con los cuales el SENACE lleva a cabo su actividad. Son principios básicos y así está señalado en la LIE como tal. Sin embargo, no podemos establecer que hay una preferencia entre la confiabilidad y la eficiencia energética o la eficiencia económica que va relacionada con el despacho económico. Si se hiciera una interpretación literal, es posible, dejaría yo una puerta abierta para considerar que la confiabilidad sí va por encima de la eficiencia económica, en virtud de que tienen que cumplir con obligaciones de servicio público, el control de la red, y estas obligaciones del servicio público consideran la continuidad. Y al final de cuentas, pues es necesaria una confiabilidad para asegurar la continuidad del servicio público. Sin embargo, el SENACE pareciera que hace una interpretación literal solamente de estos dos conceptos, cuando no podemos dejar de ver que se tiene que hacer una interpretación integral de todos los principios, como la sustentabilidad, que está considerada tanto en la Constitución como en la Ley de la Industria Eléctrica. Tiene que considerarse el libre acceso, la competitividad, que son conceptos y principios que como tal están dentro de nuestro catálogo de derechos, y no solamente de los permisionarios. Al final son actos que terminarían impactando al usuario, tal como lo comentó también Marcela. Hay otro punto que, ya entrando un poquito más en temas más específicos y dejando de lado los principios, en cuanto a la generación distribuida, que es un tema que aquí vamos a tocar, hacen una definición o definen que se va a entender como generación distribuida confiable, que es lo que contraviene con lo establecido ya con la Ley de la Industria Eléctrica y con el reglamento y con las bases. Entonces, la CENER, en uso de su
facultad reglamentaria invade claramente esferas tanto del Poder Legislativo como de la CRE, puesto que al final la CRE es quien, conforme a la ley de la industria eléctrica, tiene que definir esta política de confiabilidad. Entonces, yo veo que aquí la CENER, en un ánimo de proteger, bueno, queriendo ver el lado bueno, proteger la confiabilidad del sistema, que no es nada nuevo, que es necesario inversiones fuertes en la red general de transmisión, que no se han hecho y que hay afectaciones de congestión en ciertos sectores, en ciertas regiones. Al final está invadiendo esferas, está legislando algo que le corresponde al Poder Legislativo o bien a la autoridad reguladora. Que hay que recordar que, y retomo lo que comentaba del Estado regulador, el Estado regulador impulsa la creación de agencias independientes que con el nivel de especialidad que requieren estos sectores altamente especializados, pueden hacer, bueno, pueden encargarse y deben ser ellas o estas instituciones quienes establezcan las disposiciones aplicables. Entonces, yo creo que, a mi parecer, pros, la verdad es que no encuentro en ninguna de estas dos, normativas o regulaciones que han emitido. Incluso si se beneficia a CFE, ¿no? Al final, el usuario final se ve perjudicado o se verá perjudicado a la larga. Entonces, yo creo que es importante repensar, si bien es cierto, tendremos que coexistir con estas regulaciones, creo yo que es importante defender defender aquellos principios con los cuales el mercado eléctrico se fundó o con los cuales nació. Ok, Ana Elena, pues muchísimas gracias. Estamos desarrollando todavía las participaciones. Es claro que necesitamos, primero, capital humano certificado y capacitado. En segundos términos, necesitamos, evidentemente, una actualización dentro de las líneas de distribución y de transmisión del Servicio Eléctrico Nacional. Eso nos queda claro a todos que pues es parte de que para llegar a ciertos términos que conlleva el acuerdo, pues necesitaríamos nosotros actualizar ciertos procesos y sistemas al mismo interior de todo este sistema eléctrico nacional, y que bueno, y que los entes o entidades están conscientes de toda esta labor. El control que nos muestra y que nos marca dentro del mismo acuerdo, también hacia dónde va enfocada la energía, dónde vamos a estar generándola y dónde sí vas a tener permiso de generar parques o granjas fotovoltaicas o centrales eléctricas de más de 5 megas. También la verificación de estas empresas, de dónde vienen, quiénes son, si son nacionales, y bueno, ahí es donde le pega mucho a la inversión extranjera, ¿no? Que muchos ya estaban interesados en la inversión internacional en el país, pero que bueno, esto causa una pausa hacia las venideras centrales eléctricas y el enfoque que como país pues tendría que generar esta confiabilidad a la cual se hace mención. Entonces, también menciona algo muy importante que bueno, que nosotros lo hemos llamado el Smart Grid. No sé si creo que por ahí el tema de transformar las redes eléctricas convencionales en redes eléctricas inteligentes, donde se crean como estas islas urbanas, donde se interconecta a la red la misma energía, pero estos inversores inteligentes, los cuales ya tienen unos softwares de seguimiento y monitoreo, pues evidentemente va encaminado hacia la teoría de las ciudades inteligentes, ¿no? Donde se lleva el control eficaz, el uso de la fibra óptica para la transmisión de datos y análisis de estos mismos inversores. Ya la mayoría de estos inversores pues están entrelazados en la nube virtual y en una nube virtual donde se generan datos eficientes
para poder distribuir de alguna manera equitativa en el país el tipo de energía, ya sea eólico, ya sea fotovoltaico. Es claro que el acuerdo va encaminado a la cuestión de la mejora en la operación de las mismas líneas del Servicio Eléctrico Nacional y bueno, un ordenamiento dentro de los mismos procesos que conlleva la interconexión de estas nuevas centrales también, ¿no? Entonces, aquí como nosotros planteamos dentro de los acuerdos a futuro, ¿cómo considerarían ustedes para el mercado, para las empresas que se encuentran dentro del mercado, el desarrollo de nuevas tecnologías, la actualización de los procesos que estas mismas conllevan, no ser adoptadores, porque esto muchos de nosotros nos hemos detenido a analizarlo, nosotros que nos dedicamos al tema de la ciencia de los datos y la cuestión de las nubes de información virtual para la cuestión de la generación de energía y las plantas virtuales de fotovoltaicas a través de la interconexión de instalaciones fotovoltaicas de redes inteligentes residenciales, pero sí nos llama la atención hacia dónde va el futuro de este acuerdo, ¿no? Hacia estas mismas empresas desarrolladoras de tecnología como inversores inteligentes, sistemas fotovoltaicos con celdas más eficientes, aerogeneradores, desde la parte técnica de la cadena de valor hasta la parte normativa, pues es evidente que nos queda claro que debemos de profesionalizarnos y actualizarnos dentro de esta misma normativa. Que queda tiempo para que se logren puntos de acuerdo dentro de este mismo escrito, es evidente, y que bueno, que tendríamos que generar una mayor inversión, como lo menciona Ana, para la parte de actualizar toda esta red, ¿no? Toda esta red neural, podríamos llamarla así, si lo vemos de alguna manera neural, que hace que funcione el cerebro de la transmisión sinapsis término nervioso para la transmisión de conocimiento, por decirlo así, ¿no? Entonces, el análisis de datos a través de todas estas centrales y dónde están ubicadas, cómo están generando, cuánto están generando, en qué tiempo lo están generando, las horas pico de generación, los nuevos fraccionamientos, las nuevas zonas industriales, por decir, a nosotros nos atañe un proyecto como clúster y como ustedes bien saben, a nivel federal, el corredor del interoceánico, del Istmo de Tehuantepec, que pues es claro que con la cancelación de la línea de transmisión que se iba a llegar de México a Ciudad de Ixtepec, pues da paso a limitar a ciertas centrales eléctricas o mini proyectos que se vendrían desarrollando en la región del Istmo. También es cierto que en este corredor se pretende generar empresas, se pretende atraer empresas, se pretende generar empresas locales que estén enfocadas o las que ya se encuentran aquí situadas de empresarios netamente oaxaqueños o netamente mexicanos, participen dentro del mismo desarrollo de esta generación de energía para la interconexión y para el alimento de estas zonas industriales o polos de desarrollo. Entonces, contrapone, o cierto de lo que he escuchado, también contrapone a estos desarrollos de polos que vienen siendo áreas de oportunidad para atraer otras empresas, ¿no? Entonces, si bien es cierto que tenemos que en estas cadenas de valor saltar el eslabón más fuerte que es la actualización digital o el tema de digitalización y la industria 4.0 en el tema energético, pues es algo a lo cual tenemos que explorar y que creo que nos dará mayor resultado si podemos acelerar nosotros los procesos con los que nos iremos encaminando a una mejor práctica o entendimiento del acuerdo que plantea el CENER en conjunto con el SENACE. Entonces, Mirra, me gustaría que fuéramos avanzando con algunas previsiones y perspectivas a futuro sobre cómo vemos el tema del mercado energético en el país y cómo nos reflejaríamos para otros países en mencionar que algunos piensan que nos hemos atrasado o que hemos vuelto a los años 70, 60, donde pues bueno, había normativas similares, pero bueno, que ahora con la evolución tecnológica, pues nos estamos quedando obsoletos, ¿no? En algunas áreas, ¿no? Entonces, me gustaría, Mirna, por favor, y de ahí proseguir con Marcela y Ana.
Pues es bien cierto que estamos en un proceso de transición, que eso pues ha llevado tiempo, llevará un tiempo del desarrollo. Y pues yo creo que México tiene todas las capacidades para poder desarrollarlas y llevarlas a cabo y ejecutarlo, porque pues eso nos va a permitir evolucionar tanto en la tecnología como tener combustibles limpios y convertirnos en un país con energías limpias. Claro que también tenemos como futuro, pues dentro del territorio nacional, sabemos que hay una meta dentro de la transición y pues México se tenía estimado que llegara al 50% de energías limpias en el 2050. Con todo esto, pues como dijimos al principio, se frena todo y pues me imagino que van a hacer una reestructuración para poder definir cómo va a venir esa transición y qué oportunidades va a haber, tanto de empleos, qué participación va a tener. Sí es bien cierto que somos un país que no necesariamente el más atrasado, pero sí tenemos retraso en el desarrollo. Creo que se han impulsado muchas cosas para que México vaya creciendo y vaya desarrollando oportunidades diversas, tanto en petróleo como en el sector energético, porque ambos sectores son muy importantes para el desarrollo del país. Entonces, considero que pues conforme vayan habiendo más jugadores, más participantes en esta industria, vamos a tener un desarrollo gradual que nos beneficie. No es un crecimiento acelerado, porque no lo es. De hecho, ha ido gradualmente, pero si se piensa adecuadamente con estrategia, qué es lo que viene a futuro, creo que sí podemos ser un país que sea de los más importantes y que no nada más participemos en un solo sector, sino en varios sectores, en la cuestión de la tecnología, el desarrollo, obviamente impulsar ese crecimiento sustentable y en el mercado de las energías limpias, nos va a beneficiar de manera considerable. Además de que a nivel internacional, como lo dicen, pues se hacen las ferias, las expos para que pues, determinen qué es lo que va a suceder ahí en cuestión a las inversiones. Y creo que pues llegando a lo que es un acuerdo entre los países podemos determinar, o se puede determinar, perdón, qué es lo que va a suceder en esta transición. Considero que es muy importante que se enfoque realmente cómo se va a ir desarrollando cada una de esas etapas. Como dicen, fortalecer el marco jurídico, que también es algo muy importante. ¿Quiénes son los participantes? ¿Qué es lo que se pueden hacer para que el país y los países a nivel general se beneficien de toda esta transición? Ok, muchísimas gracias, Marcela. Por favor, no sé si quieras apoyarnos. Sí, claro. En el corto plazo veo un panorama negativo, lamentablemente, que nos está llevando a un modelo eléctrico anticuado, que nos está llevando a instituciones económicas excluyentes y que lamentablemente no está atacando la raíz del problema, que ya todos sabemos que es la falta de inversión en líneas de transmisión. Si esto avanza, creo que para el mediano plazo se van a venir una ola de problemas mayores en temas de confiabilidad y seguridad en el sistema, y que para cuando los quieran corregir en ese entonces, los plazos de solución se van a reducir, lo cual puede incrementar los costos del sistema. Para el futuro, creo que el futuro de las energías renovables y de la economía, del sector energético de México, va a depender de la unión que tengamos todos los mexicanos, estados, municipios, todos los participantes del mercado, empresarios, o sea, que todos nos unamos y exijamos una transición energética y que exijamos que se continúe la implementación del mercado, porque al final del día el objetivo principal de la reforma energética es reducir los costos de
de generación y que todos los mexicanos podamos tener acceso a electricidad más barata y menos contaminante. Entonces, pues, creo que uno de los ejemplos que podemos tomar es el caso de Estados Unidos, en donde independientemente de que Trump decidió sacar del país sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, muchos estados y los ciudadanos han continuado más fuerte que nunca con esta transición energética. Entonces, creo que sí está de nuestro lado exigir, no dejarnos y estar ahí al pie del cañón, estar investigando y estar muy atentos a cada movimiento que hagan. Porque aquí lo grave es que aunque la reforma energética, bueno, la reforma eléctrica en particular es un cambio constitucional, yo creo que esta administración no se va a meter en temas de cambiar la Constitución y eso, pero lo que están haciendo es que con políticas como estas están cambiando la esencia de la reforma eléctrica y eso es lo preocupante. Un tema que viene ahí en la política de confiabilidad, que bueno, yo no soy abogada, pero Anelena tal vez nos puede decir más al respecto, es que le dan prelación jurídica, o sea, que esta política está por encima de otras disposiciones normativas, lo cual, pues, según yo, el derecho romano existe una jerarquía jurídica que no se pueden saltar. Entonces, es importante que todos estemos muy atentos y exijamos que se haga lo que se debe de hacer. Es cierto, Marcela, lo que mencionas, es algo que nosotros vemos en la jerarquización de las leyes y los niveles en los cuales se encuentran las tomas de decisiones, que este acuerdo al salir el 29 y posteriormente también el 15 de mayo, el 29 de abril y el 15 de mayo, nos pone entredicho tanto para los mercados de generación distribuida, tanto como para los mercados de generación en gran escala, pues la inversión inicial que se pueda llevar o que se pueda tener, pues nos va a llevar muchísimo más. La problemática, lo que voy es que la problemática en este acuerdo es más enfocada a los tiempos o la temporalidad que tendrá lo que conlleva el tiempo para lo que nosotros vemos como la temporalidad para las pruebas de preoperatorias de los centros de las centrales eléctricas, ¿no? Más que en algún otro término de orden de procesos, pues obviamente la problemática que nosotros vemos es esta. Ana Elena, por favor, si nos puedes dar tu opinión desde el punto de vista del derecho, de la parte legal, de tu expertise, ¿no? Como abogada, pues la cuestión de los puntos normativos, ¿no? Que aplicaría en esta evolución o este crecimiento acelerado que debemos de tener las empresas o los entes o entidades que nos encargamos también de dar seguimiento a esto. Claro, Fernando. Y bueno, empezando al tema el cuestionamiento de Marcela, efectivamente, ninguna política puede estar por encima de la normatividad. Y en este caso, esta política no solamente va en contra de la ley, ni de los manuales, ni de las reglas del mercado, va en contra de la Constitución misma. Entonces, es ilegal e inconstitucional. En cuanto al futuro y al panorama, Fernando, me gustaría ser un poco algo más optimista. Sin embargo, a corto plazo yo veo una total incertidumbre jurídica. Me parece que todo se va a judicializar, tal como lo vimos en ese momento con los CELS. Vamos a llevar este campo regulatorio, este mercado y todas las decisiones regulatorias al campo judicial. Y va a ser en ese campo donde se defiendan los principios que comenté en mi participación pasada. Sin embargo, yo creo que muy a pesar de las decisiones o de las acciones que tome y ya ha tomado esta administración, que claramente no apoyan o no están tan a favor de las energías renovables, no podemos
negarnos al avance tecnológico, no podemos negarnos al avance sustentable que todo el mundo lleva y que México es parte y era parte. México, así como ya lo han mencionado, es parte de los acuerdos de París, tiene compromisos que quizá para el 2024 ya suenen muy ambiciosos cumplir el 35% de energías renovables y bueno, para el 2050 el 50%. Sin embargo, yo creo que la realidad se terminará imponiendo a las decisiones de política o regulatoria que tome este gobierno. Y que a pesar de estas decisiones que ponen obstáculos a la competencia, se terminarán imponiendo. Realmente, y desde el punto de vista del derecho, el derecho siempre va detrás, un paso atrás de la actividad del ser humano, ¿no? Al final se regula cuando ya los mercados encontraron alguna otra forma de coexistir. Cuando se ven ahogados. ¿Perdón? Cuando se ven ahogados, ¿no? Cuando se ven ahogados le buscan salida, ¿no? Claro, pero al final es la sociedad. Yo comparto ese punto de vista con Marcela. Yo creo que está un tanto en la sociedad. Claro que no se puede pedir imposibles si el gobierno está poniendo obstáculos o desincentivando la inversión en renovables. Sin embargo, es un hecho que el futuro es eléctrico, en mi opinión es renovable. Entonces, si bien es cierto, quizá el modelo energético de las grandes centrales, por la falta de inversión en las redes de transmisión, ya no lo vamos a ver. Yo creo que el nuevo modelo del prosumidor, de la generación distribuida, generación en sitio, es la que tendrá que tomar ventaja ante esta situación, y considerando que a mediano plazo por estas políticas puede haber un repunte en el precio, una afectación económica ya al usuario, creo que será una coyuntura interesante que puedan aprovechar para estos nuevos esquemas. Ok, pues claro, y aquí estamos tocando algo importante que ha pasado en los últimos días, ¿no? Los más de 50 amparos judiciales que ha habido por las empresas, por las mismas empresas, entre ellas una de tantas, Dolores Wine, ¿no? Que ha sido también muy sonada por la parte de que pues este viernes la Secretaría de Energía pues da mayor control al sistema eléctrico nacional, ¿no? Y a través de estos acuerdos, pues obviamente sí es el tema consume local, ¿no? Sí es el tema vamos a ser desarrolladores, pero también pienso o pensamos algunos que esto está sirviendo nada más como una cortina para poder ellos establecer sus propios términos que les convengan a los que están en el interior de los mismos procesos, ¿no? Como una parte de, nos vamos a tomar una pausa, a ver, espérense, vamos a ver qué está sucediendo con las inversiones extranjeras, con las inversiones locales, a ver quiénes son estos personajes, de dónde vienen, cómo se llaman, qué empresas tienen, y pues a ver, espérense, ¿no? Vamos a organizarnos nosotros, denos chance a nosotros para formar nuestra cuadrilla y nos vemos en un ratito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final no tiene tiempos, no menciona tiempos tampoco, este acuerdo no menciona nada referente si va a ser permanente, si va a ser paulatino, si va a ser qué, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Esto nos deja todavía para más largo de debate. Realmente estamos en un análisis y en una práctica, en su mayoría de campo, que debemos de ir aplicando y que van a ir saliendo a la par, pues otro tipo de necesidades que se van a ir cubriendo, ¿no? Nosotros estamos en pro del desarrollo científico y tecnológico local, en la cuestión de no ser más adoptadores de tecnología, ya que los inversores, por ejemplo, en generación distribuida, pues son importados en su mayoría, pues obviamente pues ellos tienen, o considerando que nosotros estamos metidos en la parte de los datos y los softwares que estos tienen desarrollados en sus inversores inteligentes, no digamos marcas, pero pues desde los que son los inversores Fronius, SMA, ¿no? No nos metamos en otras marcas, pero los que más se requieren, que tienen las certificaciones UL, y que bueno, que la mayor parte de dispositivos han estado
que bueno, pues entrando por otros países, pues deberíamos de enfocarnos también en esta cuestión, ¿no? De ser desarrolladores más que adoptadores. Entonces, es una tarea muy larga la que conlleva a las empresas, pues adaptarse a lo que, pues ahora sí que a lo que el mandato general se ha visto evocado. No quiere decir que estemos en contra, pero tampoco quiere decir que estemos de total acuerdo hacia lo que se está llevando o se está decidiendo con este tema. Muchísimas gracias, Mirna, muchísimas gracias, Marcela, muchísimas gracias, Ana. Espero poder coincidir con ustedes en algún otro escenario y poder generar algunas otras prácticas en lo que cada uno esté desarrollando o proyectos que estén desarrollando desde sus áreas o trincheras de trabajo y en sus estados. Me gustaría posteriormente pues tener un lazo personal ahí empresarial con ustedes y pues de alguna forma agradecer a Oil and Gas por la participación, por permitirnos expresarnos de esta manera tan abierta de la boca de los expertos, de la mente de los expertos, sobre cómo y hacia dónde vamos con este acuerdo e inacuerdo de posibilidades en el país para el desarrollo energético. Es claro, como dice Ana Elena, el futuro es eléctrico, es de las tecnologías, es del desarrollo científico, es de la aplicación y bueno, en lo que conlleva al control de las ciudades inteligentes, pues la suma de todas estas, ¿no? Sin electricidad no hay internet, sin internet pues poco a poco a lo mejor no sirven las máquinas o servidores y pues bueno, una cosa lleva a la otra. Entonces el monitoreo es importantísimo de toda esta energía eléctrica que se está generando y que bueno, pues nos ayudará bastante. Raúl, por ahí no sé si te encuentras, te agradecería bastante. Estamos ya terminando y estamos cerrando. Muchísimas gracias a todos. Espero que se encuentren muy bien ahora con todo esto de la pandemia, que cada vez más casos y no sabemos cómo vayamos a terminar, pero que estén muy bien en su casa, de salud, sus familiares también y bueno, algunos que tengan hijos y primos y sobrinos y demás, pues sus papás, ¿no? Entonces, aceleremos la curva de crecimiento del aprendizaje sobre esta normativa y sobre este acuerdo. Los invito a que sigamos participando en más foros como los de Oil and Gas, que en esta edición nos permite participar. Muchísimas gracias. Raúl, no sé si ando por ahí, o Gabriela, para Sí, terminar. aquí andamos. ¿Qué tal? Sí, pues muchas gracias, a Valero Energy, líder a nivel mundial como productor, distribuidor y comercializador de combustibles y productos petroquímicos. Llegó a México para contribuir a la seguridad energética del país a través de una sólida plataforma de almacenamiento, transportación, abastecimiento y comercialización de combustibles con los más altos niveles de calidad. Además, empresa 100% mexicana, comprometida con la industria energética, en especial con el sector petrolero. Su esfuerzo se enfoca en fortalecer al sector en México y contribuir con el bienestar del país. En Demar, el compromiso es atender las necesidades de los clientes, adaptándose a los cambios y capitalizando las oportunidades. Han logrado 77 millones de horas hombre sin incidentes. Y finalmente, a Endres & Hauser, proveedor líder de productos, soluciones y servicios para la medición y la automatización de procesos industriales, ofrecen soluciones de proceso completas para caudal, nivel, presión, análisis, temperatura, registro y comunicaciones digitales para una gran variedad de industrias, optimizando los procesos en los que concierne a su rentabilidad, seguridad y protección medioambiental. Sus clientes pertenecen a varias industrias, entre ellas la química, alimentación y bebidas, farmacéutica, energía primaria y metal, oil and gas y aguas residuales. Y pues así llegamos al último panel de esta expo virtual Oil and Gas. Nos vemos el viernes para el mensaje de clausura y por supuesto pues a continuar viendo las iniciativas tanto de Oil and Gas Alliance como de Petróleo y Energía. Nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias a todos.